Jeremías del 21 al 24. El capítulo 21 es un capítulo que no es cronológico con lo que va a seguir después. Digamos que históricamente lo que se describe en el capítulo 21 va a ocurrir después del 24. Jeremías no está escrito del todo en un sentido cronológico. El 21 habla de cuando ya va a ocurrir lo que Dios ha estado avisando y diciendo que iba a pasarle a Judá por ser desobediente. Le estaba avisando que van a venir del norte, que van a venir los babilonios, os van a llevar cautivos. Pero a ellos les daba igual. Ellos decían, nosotros ya tenemos a Dios, nosotros estamos muy bien con Dios. Ellos pensaban que caminar delante de Dios es camino como yo quiero, porque Dios me quiere tanto que da igual todo. Y porque mira la historia de mis padres y mira la historia de nuestros ancestros, como si el servir a Dios fuera una cosa simplemente de tradición y por eso Dios se compromete contigo. No funciona así la cosa. Cuando ya estaban los babilonios a las puertas, el rey Sedequías estaba ya preparando las armas para resistirse ante los babilonios, cuando Dios había dicho que no iban a conseguir defenderse así. Dios dice, estoy mandándolos yo para que os juzguen, estoy mandándolos yo para que os disciplinen, para que os castiguen. No resistáis, porque no vais a conseguirlo. ¿Y qué hicieron ellos? Se arman, se preparan para resistir, y encima van y le preguntan a Jeremías, envían a preguntarle a Jeremías para que le consulte a Dios, a ver si Dios nos ayuda. Pero ¿qué dice Dios? Dice Dios, no, si es que esto lo he mandado yo. O sea, años advirtiendo y ahora me vais a preguntar que a ver si voy a hacer una maravilla para ayudaros, pero no he dicho que esto lo iba a hacer. Y Dios advirtió, mucho cuidado, dejaos cautivar por Babilonia. El que deje cautivarse por Babilonia, esa persona va a vivir, y quien se quede en Jerusalén va a perder su vida. Y Dios advirtió lo que iba a ocurrir. Y Dios dice en el versículo 14, porque yo voy a castigar conforme al fruto de vuestras obras. Dios castiga, y es una palabra que no nos gusta, pero realmente castigar, aunque es algo que nosotros vemos como represión, como violencia, pero Dios lo ve como educación. Y mucha gente cuando ve esto dice, ¡uy, qué duro es Dios! Y no se da cuenta que nosotros estamos llenos de castigo alrededor nuestra. Atrévete en una vía de 50 kilómetros por hora de ir a 80. Hasta el día en que te castiguen. Pero luego eres capaz de votar al mismo que te ha puesto la multa, ¿no? Y así pudiéramos hablar de muchas cosas. Pero pensamos que Dios es castigador y tal. Pero realmente, donde hay autoridad, siempre hay algún tipo de castigo o corrección. Siempre. Sean gobiernos, sea en familia, y Dios no va a tener derecho como el Rey de Reyes y Señor de Señores de por amor corregirnos, pues Dios corrige según el fruto de lo que hacemos. Y ahora, lo que sigue después, Dios va a dar dos mensajes, dos tipos de mensaje. Uno, al poder político, al gobierno, y el otro, vamos a decir, aunque no me gusta llamarlo así, pero al poder religioso. Uno a la autoridad política y otro a la autoridad religiosa. Y cada uno de los mensajes es distinto. Y me gustaría que viéramos esto en algunos minutos. Quiero ser breve. Pero es bastante importante, hermano, porque no pensemos que esto es solamente para los judíos a los cuales fue esto escrito. A los gobernantes de Judá, Dios le dijo lo siguiente: sed justos cuando gobernéis, no os aprovechéis de los inocentes, no os aprovechéis de los débiles, haced justicia. Ese es el mensaje que Dios le pide a los gobernantes de Judá. Y tú dirás, bueno, yo no soy un gobernante, eso no tiene que ver conmigo, sí tiene que ver contigo y conmigo. Porque de una u otra manera,
siempre hay algún tipo de espacio en el que Dios nos da autoridad, más tarde o más temprano. Si eres padre o madre, vas a tener autoridad sobre tus hijos. En función de tu trabajo, si trabajas en la empresa privada, puede ser que tengas algunas personas a tu cargo. En función de tu trabajo, en función de dónde te desenvuelvas, casi con seguridad hay espacios sobre los cuales tú vas a tener responsabilidad. ¿Y qué pide Dios de ti y de mí en el ámbito donde tú y yo tengamos autoridad o tengamos responsabilidad? Pues Dios pide que no nos aprovechemos del que sea más débil. Y hermanos, qué fácil es que eso ocurra en el ámbito familiar. Nuestros hijos dependen de nosotros económicamente, cuando son pequeños y no están independizados. Dependen de nosotros emocional y psicológicamente. Dependen de nosotros, si somos creyentes, espiritualmente, porque son los primeros discípulos que tenemos. Y dependen de nosotros económicamente. Tus hijos viven de ti, ¿no? Cuando son pequeños y no se han independizado. Ahora, ¿cómo tratamos a nuestros hijos porque dependen de nosotros? A lo mejor yo me he criado en una maceta y soy marciano. Pero a nuestros hijos nos resulta bastante fácil hablarle con una dureza especial. Con nuestros hijos nos resulta bastante fácil hacer una descarga de ira si estamos enfadados. Estamos hasta aquí de cosas, de preocupaciones, y te dice la más mínima y ¡ah! Porque son más débiles que nosotros y tenemos autoridad sobre ellos. Y esto es simplemente un ejemplo, hermano. Pero ¿cómo gobiernas tú? ¿Cómo gobierno yo? Cuando hay personas que están dependiendo de nosotros y están en una situación de debilidad. El Señor Jesús dijo: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Yo estoy completamente seguro que cuando el Señor venga en su reino, una de las cosas que va a mirar a la hora de que el Padre nos dé a cada uno nuestro lugar es cómo hemos tratado a los que estaban a nuestro cargo y dependían de nosotros. Eso es un termómetro, eso es una prueba de cómo somos realmente. Y no todo es abusar de nuestros hijos en un sentido de autoridad, sino simplemente una de las mejores formas de mal gobernar una casa o nuestros hijos es consentirles todo. Hace un momento hablaba con una hermana. Amar a una persona no es darle todo lo que quiere o todo lo que pide. Dios no nos trata así. Dios te da todo lo que tú quieres. Y si nosotros somos padres o tenemos personas a nuestro cargo, pensamos que amar a alguien es darle todo lo que nos pida. ¿A que no? Por eso, hermano, este mensaje que Dios le da a los gobernantes de Judá, también podemos tomar nota para nosotros en el ámbito donde tú y yo tengamos autoridad. Hacer justicia, justicia de Dios, ¿se entiende? No aprovecharnos de la debilidad. No abusar del inocente. Y eso Dios se lo dice bastante claro. Y hay algunas cosas que tengo que saltarme porque el tiempo va pasando. Pero también dice: ay del que edifica su casa sin justicia. Es decir, Dios le echa en cara a los gobernantes mucho cuidado de no vivir tú demasiado bien a costa de aprovecharte de los demás. Y esto no solamente para los gobernantes, que yo estoy seguro que al decir esto estamos pensando solamente en políticos. Y difícilmente los políticos y los gobernantes que tenemos se pueden defender de esto. Dios sabe cómo es el ser humano. Pero, ¿qué pasa cuando también tienes una empresa y tienes gente a tu cargo? ¿Haces justicia a tus trabajadores? Y Dios dice: tú vas a reinar, es decir, ¿tú crees que tu autoridad vas a tener autoridad porque tengas una casa muy grande y porque vivas de lujo? ¿Tú crees que eso te va a dar autoridad sobre los demás?
Hermano, la autoridad bíblica, la autoridad de Dios y la autoridad espiritual no se basa en los bienes materiales, no se basa en el abuso del débil, se basa en tener testimonio de vida, autoridad moral, y se basa en el servicio. Cuando yo era niño, la autoridad en mi casa la tenían mis padres. Mi padre se levantaba a las 6 de la mañana todos los días para que no nos faltara nada. Tenía autoridad, pero mis padres eran los primeros en servirnos a mis hermanos y a mí cuando éramos niños. Era una autoridad, no, aquí mando yo porque mando yo. Y como soy el padre se hace lo que yo diga. No estaba basado en eso. Tenían autoridad porque eran los primeros que estaban sirviendo. Y Jesús advirtió, el que entre vosotros quiera ser el mayor, hágase servidor de todos. La autoridad espiritual y bíblica, aquí no hay atajos, hermano. Se basa en servicio y en autoridad moral. No se me olvidará nunca cuando mis hijas eran pequeñas y estando de la mano mía, yo iba a cruzar una carretera y como no venía ningún coche, cuando estaba en rojo el hombrecito, al ver yo que no venía un coche, cogí a mis hijas de la mano y iba a cruzar. ¿Qué me dijo? Papá, ¿no ves que está en rojo? Los niños y las personas captan nuestras contradicciones morales. Y cada vez que captan nuestras contradicciones morales, estamos perdiendo autoridad delegada de Dios para con los que nos correspondan. Y Dios le dice esto a los gobernantes de Judá, pero que nosotros tomemos nota, porque para mí sería muy fácil decir, mira qué malos eran estos gobernantes judíos, y yo me voy de rositas, no. El corazón de ellos es tan humano como el tuyo y como el mío, y podemos aprender de estas cosas, hermano. Dios le dice, tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente y para hacer opresión y agravio. O sea, un corazón y unos ojos acostumbrados nada más a lo que tú quieres para ti, a lo que tú quieres para ti. Y Dios se lo tiene que echar en cara. Se pierde la autoridad delegada de Dios cuando las cosas las hacemos porque nos convienen, porque nos gustan, porque yo quiero, dicho de otra manera, por egoísmo. Cuando, aunque ya hace años que no lo hacemos, pero mi esposa y yo hemos dado cursos prematrimoniales a parejas que iban a casarse. Y una de las primeras cosas que le decíamos a las parejas antes de casarse es la siguiente: el matrimonio no es para egoístas. El matrimonio no es para egoístas. Y luego viene el varón y dice, es que la autoridad la tiene el varón y es la cabeza en casa. Pero si eres egoísta, estás perdiendo autoridad. Cuando una persona funciona conforme al principio del amor y hace las cosas por amor y por el bien de las personas que tienes alrededor, no necesitas imponer autoridad. Se te da. ¿Y qué tipo de autoridad prefieres? ¿La que es reconocida o la que es impuesta? ¿Cuál te gustaría tener? Cada uno en el ámbito que Dios le da. Así que Dios le echa en cara eso y le dice, te he hablado en tus prosperidades, pero no has querido oír. Qué fácil es no escuchar la voz de Dios cuando todo nos va bien. Hay veces que es mucho peor. Hay una prueba que muchas personas no superan y es el estar bien. Si Dios te permite que estés muy bien en todo, a lo mejor no eres capaz de superar esa prueba. Porque a lo mejor nos volvemos egoístas, nos hacemos el centro del mundo. Hay muchas personas que no son capaces de superar la prueba de parte de Dios de estar bien. Si estás bien, te olvidas de Dios. Y Dios se lo dijo a ellos. Te hablé en tus prosperidades, te hablé cuando todo te iba de maravilla y me dijiste, no voy a escuchar. Esa es una de las peores pruebas. Y así eran los gobernantes de Judá. Hermanos, ya me queda poco tiempo, pero me quiero meter con el mensaje que Jeremías da a otro grupo de personas. Aquí le he hablado a la autoridad gubernamental y podemos aprender cosas, pero ahora le habla
a la autoridad espiritual y también le dice un par de cosas. Primero, habla en contra de los pastores que no cuidan las ovejas de Dios. ¿Qué pasa cuando Dios envía o pone pastores sobre su rebaño y no cuidan a las ovejas de Dios? Lo que dice ahí, las destruyen y las dispersan. Y esto es interesante, hermano, aunque aquí hay un contexto histórico que no me da tiempo a tocar, pero cuando hay personas que se enseñorean de las ovejas de Dios y en vez de cuidarlas y apacentarlas, se enseñorean de ellas y no las cuidan bien, lo que producen son divisiones, dispersiones. Y desgraciadamente esa ha sido la historia de buena parte de la Iglesia. Cuando esas cosas ocurren es porque hay pastores y autoridades espirituales que en vez de cuidar y alimentar a las ovejas, las destruyen por no darles alimento. Y luego, no me da tiempo a tocarlo, pero hay una de las profecías más grandes de la Escritura que no ha ocurrido todavía. Hay quien dice que sí. La voy a leer y la paso un poquito por encima. Dice, vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive Dios, o vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir y trajo a la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Hay gente que piensa que esto ya ha ocurrido. Pero sinceramente, ¿vosotros pensáis que ya se han olvidado los hebreos de cuando Dios los sacó de Egipto, porque ya los ha traído a su tierra? ¿Eso ha ocurrido? Un éxodo a la inversa de tal magnitud que se olvide el primer éxodo, eso es una profecía que todavía no ha ocurrido. Y si tuviéramos tiempo la veríamos poquito a poco, porque es impresionante en qué momento ocurre esto, quién lo hace y cómo. Pero tengo que dejarlo ahí simplemente como un breve apunte. Porque ahora me interesa mucho, hermano, y ya cojo la recta final para terminar. ¿Qué le dice Dios a los profetas? Y no se está refiriendo solamente al profeta que habla del futuro, sino al que habla de parte de Dios. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando tú le hables a alguien como de parte de Dios, y si eres creyente, en algún momento lo habrás hecho segurísimo. ¿Qué dice Dios a este respecto? Primero, hablando de los profetas de Samaria, dice, he visto desatinos. ¿Y qué pasa? Dice, hicieron equivocarse a mi pueblo, desviarse. Y los profetas de Jerusalén, dice, he visto torpezas. ¿Qué hicieron mal unos y otros? Primero, unos hablaron en nombre de dioses extraños. Dicho de otra manera, en vez de decirle a las ovejas de Dios lo que Dios quiere, les digo las cosas que quieren otros dioses. Y tú dirás, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros hoy? Si yo cojo, hermanos, y se me ocurriera enseñar en la iglesia la filosofía y las enseñanzas que tiene este mundo ahí fuera, y yo hiciera pasar esto como que fuera la palabra de Dios, estoy enseñando en nombre de dioses extraños. No sé si me estoy explicando bien. Y la otra cosa que le dice a los profetas es que tengan un testimonio de vida. Yo no puedo hablar en nombre de Dios o decirle a los demás lo que Dios quiere si con mis hechos estoy haciendo exactamente lo contrario. Y esto se lo dice a los profetas de Jerusalén. Dice que cometían adulterios, que andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malos. Para no tener problemas, me llevo bien con los que son malvados, que tienen mucho carácter. Tienen mucho carácter. Entonces me pongo de parte del que no hay quien lo aguante. Y ya está. Y hacían este tipo de cosas. Cuando uno habla en nombre de Dios, tiene que cuidar varias cosas. Primero, asegurarse que estás diciendo lo que Dios quiere que digas. Y segundo, sabiendo que no somos perfectos, uno puede tropezar. Pero uno tiene que llevar una coherencia de vida. Porque si no nos va a pasar con lo que dice el refrán, creo que castellano, consejos vendo y para mí no tengo.
Y eso la gente lo capta, pero al vuelo con una rapidez enorme. Ellos no van a obedecer a Dios, pero te van a exigir que tú sí. Y te lo van a decir. Una de las cosas que decían, dice atrevidamente me irritan, porque le decían al pueblo de Dios, vais a tener paz, os va a ir de maravilla, Dios está contentísimo con vosotros, les regalaba el oído. Y Dios dice, yo no os he pedido que les regaléis el oído. Si están desobedeciéndome, ¿cómo le vas a regalar el oído? Si están andando según sus cabezonerías. La Biblia dice obstinación de su corazón, pero en plata eso es ser cabezones. Si están andando como cabezotas, ¿cómo les vas a decir? La paz de Dios está contigo, Dios está por ti. ¿Cómo le vas a decir eso? Si están andando según les parece a ellos. Y Dios se lo echa en cara a estos profetas. Y otra cosa que les dice, estos profetas vienen diciendo, he soñado, he tenido un sueño, y eso lo querían utilizar como autoridad de Dios. ¿Y saben lo que le dice Dios a esto? Que venga un profeta con sus sueños y que venga un profeta al que yo le he dado mi palabra. A ver cuál es y a ver si tiene que ver una cosa con otra. Hermano, nunca, y esto se nos tiene que meter bien en la cabeza, nunca una experiencia sobrenatural te puede dar autoridad de Dios por encima de lo que Él ha revelado en su palabra. Jamás podemos utilizar ninguna experiencia sobrenatural para tomar autoridad si eso es contrario a lo que está diciendo la palabra. Es más, ni siquiera podemos utilizar ningún tipo de experiencia sobrenatural, y los que me conocéis sabéis que yo no soy un místico que vivo como si no viviera con los pies en la tierra, pero sí es cierto que a veces podemos tener experiencias sobrenaturales con Dios, pero ni pueden sustituir a las Escrituras, ni tampoco puedo utilizar eso como una forma de coacción a la conciencia y al alma de nadie. Si realmente Dios te da algo y tiene que ver con alguien, podrás avisar, pero nunca coaccionar. La persona tiene que tomar decisiones. La persona tiene que tomar decisiones. Y Dios les dice, hurtan mis palabras cada uno a su más cercano. O sea, estaban cogiendo y estaban quitando la palabra y el mensaje de Dios a la gente que tenían cerca. Por eso Dios dice que eran malos profetas. ¿Y cuál era la consecuencia de eso? Ningún provecho hicieron a este pueblo. Si nosotros cogemos y sustituimos la palabra de Dios por cualquier otra cosa, nos hacemos completamente inútiles hacia las ovejas del Señor que tengamos cerca, sin provecho ninguno. Ellos tenían la costumbre de decir, profecía de Jehová, y decían esto, y decían lo que a ellos les parecía. Decían lo que a ellos se les ocurría, decían que habían tenido un sueño, decían lo que les pareciera. Y muchas veces dice que endulzaban sus palabras. Profecía de Jehová, y te decían lo más bonito, te va a ir bien, y Dios está contigo, y Él te ama más que nadie en el mundo, haz lo que tú quieras, porque al final te va a dar, y te hace creerte la reina de los mares. Pero este tipo de profetas, Dios dice que no fueron de ningún provecho para el pueblo. Y hermano, no quiero que se me malinterprete. No quiere decir que Dios no tenga promesas, que Dios no nos ame y que no le importemos a Dios. Al contrario. Demasiado bueno es Dios para cómo somos nosotros. Demasiado bueno. A lo mejor tú no, pero Dios conmigo ha tenido mucha paciencia en muchas cosas. Pero eso no quiere decir que mi relación con Dios o que la gracia de Dios como si fuera un cheque en blanco. Que no se nos olvide una cosa, hermano. Aceptar a Dios como el Rey de Reyes y Señor de Señores significa que Él es Dios y yo soy su hijo o su siervo. Pero no que Dios es mi criado. No funciona así la cosa. Nosotros le servimos a Él, dependemos de Él. Pero le servimos a Él y no al revés. Que nadie piense que encontrarse con el Señor Jesús es una especie de cheque en blanco para que Dios sea mi criado.
El que entienda ese tipo de evangelio es o muy inmaduro o no se ha enterado de nada. Él es Dios. Su palabra es seria. Lo que Él promete lo cumple. Pero también hay cosas que ha prometido que tienen condiciones. Hay que conocerle y escudriñarle. Llevo 25 minutos, hermano. Y con la pequeña introducción antes de que se solucionaran los temas técnicos, creo que debo cortar aquí. Yo soy consciente que las palabras de Jeremías son duras. Y además muy reiterativo, en cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto. Cuando Dios insiste mucho en algo, quizás debemos tomarlo en serio. Si Dios repite algo muchas veces, quizás porque a Él le importa. Y si algo le importa a Él tanto como para repetirlo mucho en la Biblia y a su pueblo, será que a lo mejor nosotros tenemos que tomar buena nota de ello, ¿verdad? Así que bueno, el Señor es bueno. Pero Él es el Rey y nosotros somos los que le servimos. Amén. Tú te imaginas, perdona porque si no, pero lo digo muy por encima. Cuando alguien es embajador o emisario de una autoridad y tiene que dar un mensaje, tiene que dar el mensaje tal cual se lo ha dado a la autoridad. Si un país está negociando con otro algo y envía un diplomático, ese diplomático tiene que representar fielmente lo que la autoridad le ha dicho. No va a ver qué se le ocurre sobre la marcha. Nosotros con el Señor es igual. Cuando nos ajustamos a su palabra, cuando nuestro corazón lo ajustamos al corazón de Dios y nos relacionamos con la gente y con este mundo, si somos fieles a eso, somos embajadores de Cristo. Pero Cristo nos ha dicho, mira, ve y di lo que sea que a mí no me importa. Y empezamos a trepichear con la gente. No vamos en nuestro propio nombre. Vamos en el nombre de Cristo. Y eso es un privilegio, pero también una responsabilidad. Amén, hermano.